El cuarto Congreso Nacional de Desarrollo Rural patrocina este espacio. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestra tribuna abierta. Esta semana que Zaragoza se ha convertido en el epicentro del mundo agrario con la celebración de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, hemos querido invitar a 4 expertos para analizar el presente y el futuro del campo aragonés. Así que lo mejor es presentar a la gente que ya nos acompaña aquí. Saludamos en primer lugar a Alberto López, que es el director de la firma, que además este año cumple 50 años, está de enhorabuena. 50 años, desde el año 64 trabajando para el sector, aportando mecanización, modernidad, aportando tecnología que, bueno, como podemos ver hoy en día, ha servido para que nuestras explotaciones sean mucho más rentables, estén mucho más desarrolladas y que nuestros profesionales hayan podido aprovechar toda esa sinergia que se ha creado a través de FIMA. En Aragón, por supuesto, pero en la península ibérica y, bueno, sobre todo también en el arco mediterráneo. Bueno, sin duda analizaremos ese asunto. Saludamos también a Joaquín Olona, que también el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, que acaba de clausurar ese Congreso de Desarrollo Rural a nivel nacional también. Efectivamente, un Congreso Nacional de Desarrollo Rural cuya cuarta edición se ha celebrado, acabamos de celebrar, y que lo hacemos en el marco incomparable y con la inestimable ayuda y apoyo de FIMA. Claro, es un marco pues, fenomenal, ¿no? para trasladar pues, las cuestiones que consideramos de importancia en relación con el mundo rural y de la agricultura. Hablaremos de desarrollo rural también con Jorge Valero, que es el presidente de la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Uaga, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarnos y sobre todo por mi parte de primeras me gustaría felicitar a FIMA por su aniversario y darle las gracias porque lógicamente el que esté aquí en Zaragoza FIMA, que es la feria más importante de nuestro modo de ver, casi de Europa entera, permite que el agricultor y ganadero aragonés que pueda estar, pueda verlo y que hace que nuestra agricultura y nuestra ganadería sea probablemente una de las más punteras de España porque tenemos acceso directo de primera mano cada 2 años pues a todos los avances y tecnologías que nuestro sector tiene y consigue. Tenemos al representante de Araga, también al representante de UAGA, de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, Juan Carlos Planas, que es miembro de la Ejecutiva. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a analizar todos estos asuntos en esta mesa. Les recuerdo que ustedes también pueden participar mandándonos sus comentarios a través del mail tribuna@ztv.es y a través de Twitter con el hashtag ZTVPAC. Vamos a hablar de muchas cosas, pero en primer lugar, ya sé que es difícil, me gustaría que hicieran una pequeña radiografía de que nos digan si ese futuro del campo aragonés está garantizado o no con la actual situación, con la actual política agraria, de la que hablaremos sin duda durante largo y tendido. Alberto. Bueno, pues yo creo que sin ninguna duda, y sin ninguna duda por muchos aspectos. Aquí hay personas muy representativas del sector que pueden dar datos y datos estadísticos. Yo puedo decir que si realmente miramos el trabajo del sector cooperativo, sin ir más lejos en este momento, el desarrollo que hay de las empresas agrícolas que tenemos en Aragón, que tenemos en España, bueno, podemos estar viendo cómo la industria agroalimentaria supone una parte muy importante del Producto Interior Bruto de nuestro país. Aquí en Aragón tenemos sectores que son punteros, como por ejemplo en el porcino, sin ir más lejos, que pasa por un momento, siempre pasa por momentos complicados, pero que en este momento podemos hablar de la importancia que tiene, podemos hablar de nuestra fruta, podemos hablar de nuestro vino, en un momento también complicado en el que a pesar de habernos convertido en el primer país exportador del mundo, pues bueno, el vino ahora mismo y más con las producciones que hay, pues tiene también sus problemas, pero en cualquier caso sí que vemos que nuestra industria cada vez está más desarrollada, cada vez aporta más puestos de trabajo y eso se ve en la feria, eso se ve en FIMA y lo vemos permanentemente. Las sinergias que se crean, por ejemplo, ahora mismo decía el decano, el apoyo de FIMA, o decían las organizaciones agrarias el apoyo de FIMA, es que todos son FIMA. Es que FIMA representa en este caso a todos porque todos son FIMA. FIMA no se hace sin ellos, FIMA es Feria de Zaragoza, pero sobre todo es el sector. Lo que nosotros vemos, comprobamos permanentemente, es siempre algo positivo, siempre que está creciendo. Por ejemplo, en nuestra feria ganadera, que es una feria muy importante que se celebró en 2013 y se volverá a hacer en 2015, tuvimos 5.000 inscritos en jornadas técnicas. Eso es importantísimo. No hay otra concentración del sector ganadero con esa cantidad de profesionales inscritos. ¿Por qué? Porque el sector demanda información, porque el sector quiere mejorar, quiere rentabilizar cada día más y porque además cada vez, como digo, exportamos. España es el cuarto exportador de Europa y el octavo exportador del mundo en productos alimentarios. Eso deja bien a las claras la potencialidad y la fortaleza
que desde luego con muchos peligros, con muchos inconvenientes, pero con una capacidad de desarrollo tremenda y exponencial. Joaquín Olona, ¿es un buen momento para el campo aragonés? ¿Tiene futuro garantizado? Sí, yo no tengo ninguna duda de que el futuro está garantizado, pero no tanto por las políticas, que tienen mucho que aportar, sino sobre todo por la profesionalidad de los agricultores, particularmente de nuestra tierra, y también yo añadiría de su vocación. Es decir, por muy mal que van las cosas, el agricultor no abandona el campo. Y yo creo que es un mensaje que también hay que transmitir a la sociedad, ¿no? Es decir, es una actividad económica, así debe serlo, debe ser competitiva. El futuro depende muchísimo de esta competitividad, pero los agricultores, yo creo que sobre todo lo que aportan es una profesionalidad y una vocación a prueba de bomba. Y la prueba de ello es que hasta aquí se ha llegado. Y bueno, y también yo creo que también pues hay una parte técnica que también, bueno, pues también hacemos nuestra pequeña contribución. ¿Tienen una moral a prueba de bombas, un sacrificio a prueba de bombas, los agricultores? Lo que ocurre con los agricultores y los ganaderos es que muchas veces lo llevamos en la sangre y no sabemos ni queremos ser otra cosa. Hay que tener en cuenta, eso sí, me gusta siempre insistir en eso, que la agricultura y la ganadería en Aragón en su conjunto somos la primera industria de Aragón, tanto en trabajadores como en movimiento económico, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tenemos, y no solamente eso, ocupamos territorio, servimos de parapeto de las ciudades en control de plagas, en control de enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces necesitaríamos sentirnos más queridos por parte de la sociedad en su conjunto. Muchas veces pues parece que los que se han quedado en el pueblo, los que no sé qué, no, perdone, somos agricultores del siglo XXI, somos ciudadanos del siglo XXI, y cualquiera que se acerque por FIMA podrá ver que la maquinaria, el instrumental que manejamos es exagerado, ¿no? Es la última tecnología, es muchas veces de nave espacial, hay algún tractor que te montas y parece que este es una nave espacial o un caza del ejército, y tenemos que saber manejarlo y lo sabemos manejar. Los agricultores y ganaderos están preparados como nunca han estado. Se les exigen unas formaciones y se les exigen unos carnets profesionales para poder trabajar con todo este tipo de cosas. Y ya digo, cualquiera que ajeno al sector se quedaría asustado de la capacidad que tienen los agricultores, no solamente para soportar los años malos. Hay que tener en cuenta que nosotros hagamos bien nuestro trabajo, hagamos mal, no dependemos de nosotros, dependemos pues del cielo principalmente. Y respecto a las ayudas, tener en cuenta que las ayudas es la seguridad que nos da, pues la dependencia del cielo, como decimos muchas veces, es lo que nos da la seguridad de poder salir adelante en los años malos. Hay muchos años que los agricultores lo único que hacemos, los ganaderos, es poner dinero. Entonces eso es la seguridad que nos da, que nos permite pues invertir en toda esta maquinaria, que nos permite pues ser punteros a nivel mundial en muchas de las cosas que cultivamos y criamos en Aragón. Juan Carlos, una primera reflexión de ese presente y futuro del campo aragonés. No querría ser el aguafiestas de la mesa, desde luego. Hay cosas, estamos rodeados de muy buenos profesionales, tanto en mecanización como profesionales que tenemos al servicio de este sector de la agricultura, pero nosotros sí echamos en falta pues un cierto tipo de ayudas, cierto tipo de una política agraria que sí vaya dirigida a quien creemos que tiene que ir dirigida. Eso sí que lo echamos en falta. La verdad es que el sector, nosotros creemos que tiene futuro, pero el futuro que tiene se lo tenemos que dar desde hoy, se lo tenemos que dar sobre todo pues, con el relevo generacional. Tenemos un sector muy envejecido. Vas por la FIMA estos días y da gusto pasear, ver toda la maquinaria pues, tan moderna que tenemos, pero la verdad es que aparte de ver mucha gente joven, también en 27 también hay mucha gente mayor que necesita relevo. Necesitamos un relevo en este sector más que en otros, y para eso se ha de hacer en estos momentos como estamos, en la situación económica que está el país y con la situación de paro que tenemos. Ese relevo en los jóvenes se tiene que hacer pues, con políticas que sean exclusivas y que vayan dirigidas exclusivamente a ese relevo generacional, a esa ayuda a los jóvenes. Y por eso estamos echando un poco de menos que no se han dirigido, pues ahora con toda esta reforma de la PAC, si luego entramos un poco más en profundidad, un poco más dirigidas a ese sector, al profesional exclusivo, que es el que creemos que tiene que sustentar el campo, sustentar el sector y estar en el medio rural y vivir, pero sobre todo tiene que ser jóvenes. Si queremos que haya gente en el medio rural,
tienen que ser jóvenes que aporten hijos, que los que ya somos un poco más mayores, pues ya no, pero la gente joven es la que da vida a los pueblos. Los pueblos, y cuando se cierra la escuela, cuando se cierra, al final lo último se cierra el bar, que es donde ya vamos todos, pero cuando se va cerrando todo, pues eso se necesita, eso se hace con políticas de apoyo. Y entonces nosotros hemos reclamado, hemos sido muy críticos con esta reforma que se ha hecho, porque queremos y creemos en el futuro del sector. Y queremos seguir creyendo, pero para eso necesitamos que se hagan por ciertos cambios y no se establezca el mismo status quo que hemos mantenido durante estos años, porque eso no nos lleva a ningún sitio, no nos lleva a ninguna parte. Bueno, pues vamos a entrar en harina, como demandaba. Vamos a hablar de esa política agraria comunitaria de la Unión Europea que marca en cierta medida el futuro, el presente y el futuro del sector. Se está negociando cómo se va a hacer esa reforma, pero vamos a entrar desde el principio. Uno de los objetivos de la PAC estaba incrementar la productividad, asegurar un nivel de vida equitativo a la población agrícola y garantizar la seguridad de los abastecimientos a precios razonables. Primer objetivo que destacamos de la PAC, ¿se ha cumplido? ¿Se cumple? Primero hay que hacer un poco de memoria de por qué se cobra la PAC. La PAC no la dan porque sí, la PAC no la dan principalmente, la cobra el agricultor o el ganadero, pero la PAC el gran beneficiado es los países de fuera de la Unión Europea. Se nos cobra la PAC, se nos da la PAC a nosotros para no cobrarles aranceles pues, al productor argentino, ucraniano o nigeriano, que lógicamente, como no paga nuestra seguridad social, no paga nuestros impuestos, no tiene nuestro nivel de vida, puede producir a un precio mucho más inferior que nosotros y o la diferencia a nuestro precio de producción se le cobra en frontera o si se la quita pues para venderles coches o para venderles lo que quieras, a nosotros se nos tiene que compensar de alguna manera. Eso es la PAC. La legitimidad de la PAC es la falta de aranceles en frontera. Empezando por ahí, pues claro, lógicamente... cuando entras en un mercado intervenido, además lo que se pretende es que, claro, en Europa nos hemos olvidado de las hambrunas desde hace muchos años. Ahora con la crisis, pues todos vemos en noticias pues que avanza un poco la recogida en contenedores y todo eso, pero hace muchísimos años que no hay una hambruna en Europa. Y no hay una hambruna en Europa pues porque los agricultores y ganaderos europeos o los que se ha comprado fuera hemos conseguido que no hubiera hambre en Europa, que hubiera producciones suficientes. La Unión Europea firma acuerdos, creo que fue en Doha, con terceros países para no ayudar a la producción. Anteriormente nosotros cobrábamos por producir. Ahora no nos ayudan por producir, nos ayudan por producir o mantener. Eso, claro, mientras esté el mercado, la Europa tenga dinero para si falta algo comprar fuera, no habrá ningún problema. Lo que no se puede abandonar el sector, esto es un sector estratégico, hablamos de alimentación, para que a base de comprar fuera abandonemos aquí y cuando fuera no nos quieran vender o no nos lo podamos pagar, ¿qué ocurriría aquí? ¿Volveríamos a pasar hambre como en la Edad Media? Entonces hay que tener en cuenta que que somos un sector estratégico y somos un sector que hay que mantener en capacidad, produciendo o como dicen en Europa, que a mí no me gusta, con capacidad de producir. Pero lo ideal sería que nos dejaran producir y que pudiéramos vender nuestros productos a su precio real, aunque eso lógicamente aumentaría el coste de la vida y es algo que los gobiernos pues tampoco se pueden permitir. Sí, de los precios que comentaba, ¿no? ¿Está consiguiendo sus objetivos la PAC? Solo en parte. Consiguió, lo que usted ha citado son los objetivos que establece el artículo 39 del vigente Tratado de la Unión Europea, y perdonen este tecnicismo, pero es importante, porque el Tratado de la Unión Europea es lo más parecido a esa Constitución que no pudo ser, y por lo tanto es la voluntad en nuestro ámbito democrático de tener una política agraria. Podemos discutir, puede haber distintas opiniones, pero yo señalaría como un aspecto importante esa voluntad democrática constitucional de tener una política agraria. Quizá no se termina, y quizá tampoco desde el sector lo expliquemos a lo mejor bien, seamos capaces de explicarlo bien, que los beneficiarios de la política agraria común es la sociedad, no son los agricultores. Los beneficiarios de la política sanitaria no es el personal sanitario, no son los profesionales sanitarios. Los beneficiarios de la política de educación no es el personal docente. Claro que el personal docente cobra de los presupuestos correspondientes a la política de educación. Claro que los profesionales sanitarios cobran del presupuesto de la política sanitaria, pero todos tenemos claro que los beneficiarios somos la sociedad. Pues creo que hay que aplicar este mismo principio a la agricultura. La agricultura es un bien público. Es
es la base de la alimentación. De ahí el hecho de que esa voluntad de que sea una política pública. De ahí esos objetivos que usted acaba de señalar, que son importantísimos. ¿Se han cumplido? Se han cumplido en la parte productiva. Se soluciona el problema del abastecimiento. ¿Se ha cumplido en lo que respecta a la equiparación de rentas de los agricultores con el resto de la sociedad? No. Hace 50 años las rentas de los agricultores eran la mitad que las del resto de los ciudadanos y hoy continúan siendo. ¿Se ha cumplido desde el punto de vista de la calidad? De la calidad, por supuesto, y de la seguridad alimentaria también. Pero otro concepto muy importante, de la asequibilidad. Los alimentos son muy asequibles. ¿Se ha cumplido? Sí. En estos momentos en España el gasto en alimentación viene a ser del orden del 16% del presupuesto familiar. Pensemos que en los países menos desarrollados puede llegar hasta el 70-80% y los que se mueren de hambre, pues imaginémonos lo que lo supone, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha cumplido todos los principios, todos los objetivos, excepto el de equiparación de rentas. Ahí es donde tenemos el grave problema y donde hay que afinar la reorientación. Yo también soy muy crítico con esta reforma porque creo que con el enfoque que tiene, pues después de 50 años no se ha conseguido este objetivo de equiparación de rentas y dudo que con este enfoque se consiga. ¿Cuál sería el enfoque deseable o qué es lo que hay que cambiar? Esto es muy difícil, posiblemente esta es la pregunta del millón, pero desde luego creo que donde hay que poner muchísimo más énfasis es en la mejora de las estructuras. ¿Qué son estructuras agrarias? Pues se ha citado modernización de explotaciones, jóvenes, incorporación de jóvenes, investigación, formación, etcétera. Regadíos en Aragón. Una primera visión general. ¿Se han cumplido los objetivos de la PAC? ¿Se están cumpliendo? ¿No? Bueno, yo creo, técnicamente lo están explicando ellos muy bien. Yo creo que fundamentalmente el principal problema que tenemos en España y con respecto a la visión, no solamente de la PAC, sino de la agricultura, a diferencia de otros países de Europa, y pondría a Francia como ejemplo, que es un ejemplo que en agricultura es el primer país agrícola, la sociedad respeta al agricultor. Y lo mejor de la agricultura, sin ninguna duda, es el agricultor. Nosotros lo tenemos claro en nuestro enfoque y desde luego lo creemos firmemente. La sociedad respeta al agricultor y, por ejemplo, en Francia los agricultores cuando se manifiestan o cuando hacen eco de sus reivindicaciones, lo dicen muy claro. Es decir, ustedes comen lo que nosotros producimos, pero además quieren una calidad de vida determinada, quieren una seguridad alimentaria importante, que cuando hablamos de importaciones, ahí entramos ya en un terreno peligroso en lo que un eurodiputado con el que tenía mucha relación hablaba siempre del cilicio comunitario, ¿no? Es decir, todas esas imposiciones que al final nos limitan. Es cierto que hemos ampliado nuestro mercado dentro de Europa a muchos países, es cierto que a la hora de trabajar con otros continentes, con otros mercados, por esa balanza comercial, pues entra mucho producto aquí que realmente no nos dejan producir, con lo cual no trabajamos en igualdad de condiciones. Efectivamente, creo que hay que ayudar al campo siempre, pero la sociedad tiene que entender por qué hay que ayudar al campo, y ahí lo explicaban muy bien mis compañeros. Hay que ayudarle porque nosotros comemos todos los días. Ayer decía un ponente, y lo he escuchado muchas veces, yo lo utilizo últimamente también, nosotros necesitamos, y comparando con otros sectores, cuando hablamos de la minería o cuando hablamos de la industria naval o aeronáutica, nosotros necesitamos un arquitecto en nuestra vida, necesitamos un médico, por fortuna o por desgracia, pues cada 6 meses, cada año, pero necesitamos un agricultor 3 veces al día y queremos que nuestros hijos coman y coman bien y crezcan sanos y además queremos que los mercados de proximidad nos estén dando un producto de calidad. ¿Cuánto nos gusta este tomate de la Huerta del Ebro? O la borraja, o nuestro vino, o ese ternasco tan fantástico que tenemos aquí. Bueno, pues todo eso hay que producirlo y muchas veces se produce en unas condiciones que desde luego el mercado no está pagando. Que ya no quiero entrar en la cadena de valor, que mis contertulios son mucho más expertos que yo en ese tema, pero que afecta claramente a las producciones y que eso hay que ayudarlo, porque lo que no podemos hacer es que no se esté pagando el justo precio por las producciones. Eso no ocurre en otros sectores y en los sectores que ocurre porque la sociedad demanda eso como un bien de primera necesidad, desde luego las políticas tienen que ir siempre enfocadas a ayudarle. Lógicamente la presión, la negociación, porque aquí hay muchas reglas de juego que se pactan en Bruselas, que son muy complicadas. Para eso hay muchas organizaciones en Europa, en España, en Aragón, que están peleando por reivindicar, bueno, todos están encima. Todos los vemos permanentemente, conocemos mucho porque estamos permanentemente metidos en el sector y asistiendo a todos. Somos realmente un eco de todo ello
y desde luego lo que sí tengo claro es que hay que seguir apostando por el agricultor y eso es apostar por la agricultura. Juan Carlos. No, tienen toda la razón mis contertulios, Joaquín, Alberto, que han dicho pues uno de los objetivos que era la PAC, la política agraria comunitaria en todos estos años, en los 20 últimos años, pues era conseguir tener esa seguridad de alimentos y encima pues a precios razonables para la sociedad, que yo creo que eso sí que lo ha conseguido una seguridad y en los alimentos de muy buena calidad. Yo creo que no hay en el mundo en ningún sitio que se produzcan los alimentos que se producen en la Unión Europea con la calidad, el estándar que tienen. Eso es así. Lo que ocurre es que nosotros ahí sí tenemos una visión un poco distinta. Nosotros creemos que no solamente hay que producir alimentos, nosotros somos productores de alimentos ante todo, pero no solamente somos productores de alimentos, somos gente, somos personas que estamos en el medio rural y queremos seguir viviendo en el medio rural. Eso para nosotros es importante, no solamente es producir alimento. Hay otras, en otros países, en otros sitios, donde pues bueno, pues las políticas sobre todo de alimentación han estado siempre primadas y tal, y se ha conseguido, pero de otra manera distinta. Nosotros creemos que Europa es un continente que tiene una idiosincrasia específica y sobre todo lo que es el arco mediterráneo, que es España y todos los países mediterráneos, en los cuales pues estamos muy dispersos y tenemos mucho territorio en el cual no podemos tenerlo sin llenar. Eso creemos que nosotros, la PAC no está dando esas herramientas para que, solo tenemos que ver que pues en los últimos 20, 25 años ha habido un éxodo casi como el de los años 60 del campo a la ciudad. Todo el boom inmobiliario que ha habido, pues ¿qué ha ocurrido? Pues mucha gente joven se nos ha ido, toda gente joven de los pueblos. Se nos iba a otros sectores que eran más atractivos en ese momento. Ahora... ¿Y eso se está frenando de alguna manera con la crisis o no? Bueno, algo se ha frenado. Tenemos que ver que el último año que sacaron la ley de incorporación, este año la verdad es que llevamos un retraso importante, desde el año 2012 no se ha sacado, pero hubo 500 y pico incorporaciones. Eso es bueno, pero creemos que tiene que venir mucha más gente al sector. No solamente esas 500 incorporaciones, nosotros tenemos un poder de creación de empleo ahora impresionante. Ese sector es un sector pujante, la agricultura, y eso ahora lo deberíamos de aprovechar. Estamos en una situación económica en el país que, bueno, pues no lo sé los sectores que tiran. Antes, en otros años, aquí nos hemos estado en el sector automovilístico y demás. Bueno, pues ahora está todo más parado, está todo el sector industrial muy, muy paralizado y, bueno, pues la agricultura sí tenemos... claro, si nos vienen esto un poco tocando madera, si nos vienen años que podemos subsistir, pero bueno, eso es importante, pero todo eso necesita un apoyo importante, un apoyo de políticas agrarias que se deben hacer, tanto en Europa como aquí en Aragón. Nosotros echamos en falta de que a veces se dan las herramientas desde Europa para que se hagan cosas y para que se hagan inversiones aquí en Aragón, y a veces aquí, pues porque estamos en la situación que estamos o como estamos, no priorizamos en algunas cosas que deberíamos de priorizar, para que toda esa gente que se podría incorporar son puestos de trabajo. Estamos hablando, yo no sé, algunas veces los jóvenes, hace poco tuvimos en COAC, tuvimos una movida con los jóvenes y tal, y comentaban los jóvenes que por cada joven que se establece en el pueblo y que se queda, hay 4 puestos de trabajo que se generan indirectamente, sobre todo en el medio rural. Que es lo importante, no son puestos de trabajo en la ciudad, que también son importantes, por supuesto, porque aquí hay muchos parados, pero estamos hablando del medio rural y para nosotros es importante que allí haya actividad, que no se cierren las escuelas, cuando se quitan, ahora con los recortes, tú has nombrado antes la educación, la sanidad, cuando se quita un médico en un centro de salud en Zaragoza, pues bueno, pues claro, hay una reorganización, pero si se quita un médico en un pueblo... si no se cierra el centro de salud, poco le falta. Y entonces la situación es totalmente distinta. Hay que ver que tenemos mucho territorio. Tenemos la suerte de que Aragón pues es un territorio amplio, otra es que no somos mucha población. Pero bueno, si tenemos que tener el territorio abierto como tenemos, a todos nos gusta también salir, ver el paisaje, el mantenimiento, eso la gente de la ciudad yo creo que lo tiene que entender, que todo eso, el mantenimiento, la estructura de los pueblos, pues como decía antes Joaquín del mantenimiento de la estructura, eso cuesta dinero, eso lo tiene que entender la gente de la ciudad, que mantener los pueblos vivos, no ir solamente a los pueblos para cuando vamos el fin de semana, la gente tiene que estar viviendo allí continuamente. Eso para nosotros
es importante, aparte de todas las políticas que se pueden hacer de todo tipo, pero eso para nosotros es muy importante. Vamos a pasar a analizar, ya lo hacía nuestra compañera Chus García en Heraldo este domingo en el suplemento de Economía y Negocios, vamos a ir analizando por dónde se supone que van a ir esas reformas de la PAC que ya tienen seguidores, adeptos, ¿no?, contrarios. Una de las cosas que comentaba en ese artículo es que busca, entre otras cosas, que solo cobren la nueva PAC las ayudas los agricultores en activo, es decir, los empresarios que cultivan y recogen o no las cosechas, dejando fuera a los llamados agricultores de sofá. ¿Cómo analizan este término? Que además yo creo que también tiene sus propios detractores, ¿no?, el término en sí. Sí, muchos. ¿Cómo se analiza? ¿Se va a conseguir que solo se vayan esas ayudas a los agricultores en activo? A ver, lo primero decir, lo quiero dejar claro porque desde Aragá insistimos en ello mucho, agricultores de sofá en Aragón hay 0. En Aragón no hay ningún agricultor de sofá. Un agricultor de sofá, tal como le definieron los funcionarios de la Comisión Europea, eran unos agricultores de pastos naturales de siega, pastos que por el agua se les ponían hasta las orejas y los segaban todos los años, que dejaron de segarlos y aquello se transformó en una selva. Aquí cualquier agricultor o ganadero aragonés sabe que como se deje sin labrar un palmo de tierra, llega Sipá, se lo quita y ese palmo de tierra ya no le vale para nada a lo largo de los siglos. Entonces, aquí la figura esta de agricultor de sofá, hay, tal y como es la definición que marcó la Comisión Europea, hay 0. Eso para empezar. Segundo, lo que no nos gusta de la definición esta que se ha dado de agricultor en activo es que nos echa un poco a los pies de los mercados. Lo que te marca la figura de agricultor en activo es de que a 100 euros de ingresos que tengas, mínimo 20 tienen que venir de la venta de producción y 80 tienen que venir pueden venir de las ayudas. La media está en el 30% de ayudas, 70% de producción normalmente. Pero ¿qué ocurre? Claro, me obliga a vender. Hay muchos agricultores que si no te convence el precio no vendes. Guardas la cosecha y ya la venderé el año que viene. Ahora me obliga a vender porque si no pierdo la condición de agricultor en activo y dejo de cobrar las ayudas que me corresponden. Consideramos que sí, que había que haber ligado la recepción de las ayudas a algún otro tipo de actividad o de esto, pero no a la venta. La venta nos da mucho miedo porque lógicamente el intermediario que va a comprar cereal, si puede comprar más barato esperándose a diciembre, pues hasta diciembre no comprará un grano. Con esta definición, en el fondo nos ponen un poco a los pies de los mercados y cuando hemos tenido que competir con el mercado, pues la situación pocas veces hemos ido ganando, la verdad. Entonces es lo que menos nos gusta, una de las cosas que menos nos gusta de esta reforma, el que hayan ligado la figura de agricultor activo a la venta de producción, a ingresos por venta. Se podía haber ligado pues a obligarte a cultivar o a sembrar una parte de la explotación. Se podía haber ligado a como está ahora y proponía también la Unión Europea como mínimo el mantenimiento de la explotación en condiciones de puesta en marcha sin necesidad de ninguna labor extraordinaria. O sea, sé que todos los años aquello lo tengas limpio, que no lo abandones, que hagas las labores pertinentes para que aquello se mantenga y puedas sembrar el año que viene si no has sembrado este año sin ninguna labor extraordinaria. Se podía haber ligado a muchas cosas. Pero haberla ligado a la venta de producción, a la venta de producto, nos da mucho miedo porque nos pone realmente, es que si no te puedes llegar a la necesidad de que os venda el precio que hay, que es un precio que me cuesta más producirlo, pero es que si no lo vendo no cobro mis ayudas. Nos da mucho miedo, lo hemos trasladado al Ministerio, lo hemos trasladado a la Consejería, lo hemos trasladado al FEGA, que es el organismo pagador. Nos han dicho que en la reglamentación pues van a tener en cuenta eso, que habrá otras maneras de demostrar pues que tienes el granero lleno. Igual tiene que venir un funcionario a nuestra casa a ver que el granero está lleno, que hemos producido, que hemos trabajado, que hemos gastado en gasóleos, en todo. Pero nos da miedo, porque luego todo eso hay que plasmarlo por escrito en el boletín y a ver cómo queda plasmado. Eso es lo que hay que preocupar en el sector. Con respecto al agricultor de sofá, como se ha denominado ahora, pensando un poco en cómo las marcas enseguida intentan poner en valor sus productos y buscar la oportunidad. Enseguida marcas de maquinaria, grupos de marcas y de gestión de compras, enseguida empezaron a plantear por qué no solicitar, en este caso al ministerio correspondiente, una bajada del IVA para la compra de, sobre todo, maquinaria automotriz de pocos caballos para ese agricultor de sofá, que no era un agricultor a tiempo completo y que era algo, digamos, un agricultor, libres, sí, ¿no? Un poco agricultor de fin de semana, ¿qué tal? ¿Y por qué no incentivar y así? Tal. Entonces, quiero decir que todo el mundo aprovecha su oportunidad y entonces las marcas todas están buscando cómo poder ofrecer atractivos, ¿no? ¿Qué opinan de ese punto de la reforma? Yo creo que es completamente insuficiente, creo que no resuelve, dudo que venga a resolver nada, porque además yo creo que estamos en una especie de trampa, en un artificio. Yo creo que a través de las definiciones de agricultor activo
dudo que se pueda resolver, porque habrá multiplicidad de opiniones, pues unos les parecerá bien el 80, otros tendrán el 70, y yo creo que ese no es el enfoque. Yo digo que estamos en una situación un poco de trampa, porque esto no deja de ser... Yo creo que lo que hay que empezar a cuestionarse, y bueno, sé que esto pues, es un poco polémico, lo que hay que cuestionarse es la utilidad de los pagos directos. Los pagos directos es una fórmula que se ha buscado ante la imposición de la Organización Mundial de Comercio para no distorsionar los mercados. Y entonces nos metemos en un enredo y en unas contradicciones que, en fin, yo creo que terminamos perdiéndonos todos. Yo creo que decir, primero tendríamos que tener claro que no deberíamos discutir el apoyo a la agricultura. Hay una diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados, hay muchísimas diferencias, pero hay una diferencia objetiva, clara. Los países desarrollados apoyan a la agricultura, los países subdesarrollados la expolian. ¿Cómo apoyan? De muchas formas. Es decir, seguramente no habrá ninguna perfecta, pero desde luego, si queremos que legitimar este apoyo público a la agricultura, yo creo que es muy difícil legitimarlo a través de apoyo directo a las rentas, porque generamos problemas. Yo al final ya no sé si habrá agricultores de sofá o no los hay. Esto, pues, en fin, habrá distintas percepciones, ¿verdad? Pero es que ese no es el problema. La cuestión es que la agricultura cumpla los objetivos que usted ha citado, ¿eh? Y creo que la forma de cumplirlos es con menos pagos directos y con más ayuda estructural, ¿eh? Con más ayuda estructural. Creo que ahí, es decir, la ayuda estructural, claro, tiene muchas dificultades. Porque ¿Cuál sería esa ayuda estructural? Pues, por ejemplo, modernización de explotaciones, incorporación de jóvenes, regadíos. Pensemos que en España en el 20%, el regadío supone el 20% de la superficie agrícola y eso justifica el 60% de la producción. En Aragón, en fin, para no perdernos en cifras, parecido o más. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es invertir, ¿eh? Y cuando hablamos de invertir, entonces ya yo creo que se acaba el problema de si hay agricultores de sofá o no de sofá, porque los de sofá no van a invertir. El que invierte es el agricultor profesional y el que va a crear empleo es el agricultor profesional. Si las herramientas que nos proporciona la política agrícola común las dirigimos hacia esta mejora estructural, habrá que mantener, no estoy diciendo que se eliminen los pagos directos, que se eliminen las ayudas a las rentas, porque el tema es muy complejo, ¿verdad? Pero pensemos que en estos momentos, tampoco quiero dar muchas cifras, aproximadamente el 85% de la ayuda agrícola va en forma de pagos directos y solo el 15% ayudas estructurales. Y teniendo en cuenta que algunas de esas ayudas estructurales vuelven a ser ayudas a las rentas, como por ejemplo las ayudas agroambientales. En fin, en definitiva, que creo que deberíamos apostar, como decía antes Juan Carlos, en la parte al menos a la que me refiero a lo que ha dicho él, es a esa política que se puede hacer desde aquí, ¿verdad? Y ahí sí que hay margen político para que tenga una mayor orientación estructural en favor de la creación de empleo y del crecimiento económico. No sé si está de acuerdo en que habría que revisar esas ayudas directas. Supongo que ese es otro tema polémico, ¿no? Es otro tema, sí. Bueno, no, vamos a ver, ahora hemos pasado estos días discutiendo pues de ese otro tipo de ayudas en el desarrollo rural, lo que son estas partidas presupuestarias que van también en lo que es esta reforma. Por otra parte es el segundo pilar y lo que comentaba Joaquín es el primer pilar, pero aquí ya se decidieron políticamente, eso bueno, cada país ha tomado sus decisiones, aquí decidieron, nos daba herramienta a la Unión Europea para haber hecho transferencia de fondos entre primero y segundo pilar y segundo y primer pilar, y aquí optaron desde el Ministerio de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial optaron por no haber esa transferencia de fondos. Bueno, no sería una cuestión a discutir porque nosotros sí estaríamos de acuerdo en que hubiese esa transferencia. Lo que ocurre es que para nosotros lo que más importancia tenemos es que las ayudas, sean del primer pilar o sean en el segundo pilar, siempre vayan dirigidas al profesional, al que está en el medio rural, al que se la está jugando, como siempre decimos, al que tiene riesgo. Ahora en la consejería lo anda por llamar riesgo empresarial, pues riesgo empresarial, no sé cómo lo tienen que llamar. Nosotros nuestra opción no era este 80-20 que han puesto para cumplir los requisitos de agricultor activo.
Para nosotros era mucho mayor el porcentaje. ¿Mayor en qué sentido? Pues que queríamos que por lo menos una cuarta parte de los ingresos de eso fuese provenientes de la agricultura. Eso así lo creemos. Y otra salvedad, que creemos muy importante, para nosotros por lo menos la creemos muy importante, que es que cotizasen a la Seguridad Social Agraria, que estuviesen en el sector, que fueran profesionales. Tenemos un problema en este país, que en otros países ya lo han solventado, pero aquí pues todavía lo seguimos teniendo. Hay 910.000 derechos de pago único en este país. Entonces, estamos pagando a la Seguridad Social Agraria creo que 325.000, una cosa así, agricultores. Hay una diferencia que es importante. ¿Cómo se puede solventar eso? Nosotros también hemos dado ideas de cómo, porque no creemos que solo haya 325.000 agricultores. A lo mejor hay 325.000 profesionales, pero también sabemos que hay agricultura a tiempo parcial. Hay agricultores que hacen la agricultura el fin de semana.